El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos un día más a Noche de Lluvia. Muchísimas gracias por formar parte de los Hijos de la Lluvia, por esta comunidad maravillosa que va creciendo semana a semana. Os lo agradezco en el alma. Gracias por estar aquí, pero sobre todo por tener curiosidad, por tener amplitud de miras, por querer saber más de lo que nos han contado. Os pido de corazón que por favor, si no lo habéis hecho ya, os suscribáis a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Es un gesto gratuito, simplemente darle a seguir y con eso nos ayudáis muchísimo tanto en YouTube como en Spotify. Igualmente, si podéis comentar después de cada capítulo, dar like o compartir el video si es que os ha gustado con las personas de vuestro alrededor, os lo agradecería enormemente. Y sin más, vamos a comenzar este episodio, un episodio muy emotivo para mí de Noche de Lluvia. Comenzamos. En 1917, unos niños portugueses protagonizaron la aparición mariana más impresionante del mundo, unos hechos manipulados durante décadas que implican mucho más que la visión de una señora celestial. Se trata de un misterio lleno de secretos proféticos que sigue causando fascinación en nuestros días. He dedicado varios años de mi vida a investigar toda la documentación que existe sobre este tema. He viajado en diversas ocasiones hasta el lugar en el que ocurren los hechos. Hoy en Noche de Lluvia os cuento la verdadera historia de la Virgen de Fátima. Iniciamos. La Virgen de Fátima se apareció en 1917 en Cova de Iria, Portugal, en una aldea perteneciente al municipio de Fátima, un lugar en el que desde hace siglos, mucho antes de esta aparición, ya existía una tradición de sucesos misteriosos, de personajes y entidades desconocidas. Los protagonistas de nuestra historia fueron tres niños: Lucía dos Santos, que tenía 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco Marto, de 7 y 9 años. El 13 de mayo de 1917, Lucía, Francisco y Jacinta estaban cuidando sus rebaños en Cova de Iria cuando, según Lucía, vieron una especie de relámpago y después, en sus palabras, sobre una encina a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz muy clara e intensa. Según las memorias de Lucía, la señora les dijo que vendría los días 13 de los 6 meses siguientes. Cuando Lucía preguntó de dónde era, ésta dijo: «Soy del cielo», añadiendo: «Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses, el día 13, a esta misma hora. Después diré quién soy yo y lo que quiero». También es interesante señalar que Lucía le pregunta si ella y sus primos irán al cielo, a lo que esta señora responde que sí. Sin embargo, al preguntar Lucía por una amiga llamada Amelia, que ya había fallecido, le comunica esta señora de luz que la niña está en el purgatorio. La señora, antes de desaparecer, les pidió que rezaran el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Aunque a los tres se les considera videntes de la aparición, hay que aclarar que Lucía fue la principal protagonista, la que vivió todos los fenómenos, pues había detalles que sus primos, según se desprende de su relato, no podían percibir. Además, la temprana muerte de Jacinta y Francisco impidió que pudiera estudiarse en profundidad su participación en los hechos. Parece ser que ninguno de los tres vio lo mismo. De los interrogatorios se desprende que Lucía podía ver a la señora, escucharla y hablar con ella.
Jacinta la vio y la escuchó, pero no entendió demasiado de la conversación. Y Francisco vio a la señora, pero no hablaba, según él, no movía sus labios. Creo que casi todos tenemos grabado en la memoria la imagen de la Virgen de Fátima, pero os tengo que contar que su aspecto físico no se corresponde con las primeras descripciones que hacen los niños. En su obra Intervención extraterrestre en Fátima, Joaquín Fernández y Fina Darmada, los historiadores maravillosos e investigadores universitarios portugueses, recogen declaraciones originales de los menores donde hablan de una señora luminosa, sin cabello, que mide aproximadamente 1,20 metros, que luce un traje a la altura de las rodillas, que lleva una especie de manto acolchado y tiene una bola, una esfera, en sus manos. A medida que fue pasando el tiempo, Lucía fue cambiando esta descripción, acomodándolo a la imagen católica. La esfera pasó a ser el Inmaculado Corazón de María. He tenido la oportunidad de entrevistar a Joaquín Fernández y es muy importante la investigación que realizó junto a Fina Darmada, porque son los primeros historiadores no religiosos que pudieron consultar los primeros interrogatorios a los niños, los que fueron realizados por el párroco de Fátima, Manuel Márquez Ferreira, en los últimos días de mayo de 1917. Pasados 15 días, el párroco de Fátima hacía el primer interrogatorio oficial a Lucía y a sus primos, donde aparecen estos datos escandalosos del físico de la aparición. Y es muy importante porque aquí los niños todavía no estaban contaminados, digamos, por una educación religiosa profunda, porque posteriormente todo lo que dijo Lucía estaba influenciado por sus confesores. Según Joaquín Fernández, todo se transformó en la cabeza de Lucía. Su manera de ver los fenómenos después de que se hiciera monja de clausura y estuviera en manos de la Iglesia. En ese primer interrogatorio, sin embargo, hay otra Lucía. Lucía describe la aparición como una aparición de una niña, una señora muy bonita, de muy baja estatura, como de 1,20 de altura, y el vestido no le llegaba a los pies, sino, repito, a la altura de las rodillas. Eso es lo que decía Lucía al principio. Pero esto para las autoridades religiosas se trataba de una descripción pues no adecuada. Continuando con el ciclo de las apariciones, la segunda tuvo lugar el 13 de junio de 1917. Aunque muchos adultos, incluida la madre de Lucía, no creían a los menores y les pedían que dejasen de mentir, aquel día, junto a los pastorcitos, en ese lugar se congregaron ya unas 50 personas que rezaban el rosario al unísono. Después de ver la misteriosa luz que ellos llaman los videntes relámpago, se apareció la señora para pedirles que continuaran rezando el rosario. Según la vidente Lucía, esta fue la aparición en la que la señora comunicó que Jacinta y Francisco irían en breve al cielo, pero que ella, Lucía, se tenía que quedar más tiempo porque, dijo la señora, Jesús quiere servirse de ti para que me hagas conocer y amar, quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. En aquellas semanas, los 3 niños videntes empezaron a vivir mucha presión, tanto por parte de sus familiares como también de todos los vecinos y pues también incluso de los sacerdotes. Les advirtieron que estas apariciones podrían ser un engaño del demonio. Por este motivo, según Lucía en sus memorias, ella tenía dudas sobre si acudir a ver a la señora en la tercera aparición, el 13 de julio. Aunque Lucía les había comunicado a Francisco y a Jacinta su decisión de no ir a la cita, Lucía explica en las memorias que, en sus palabras, al llegar la hora en la que debía partir, me sentí de repente impulsada a ir, por una fuerza extraña y que no me era fácil resistir. Aquella jornada, al parecer, se congregaron en el lugar de las apariciones unas 4.000 personas.
Tras ese rayo de luz aparece la señora, que les anunció que en octubre, en la última aparición, además de decir quién era, haría en sus palabras un milagro que lo verán todos para que crean en las apariciones. Es precisamente en esta aparición cuando tienen la visión del infierno, considerada como uno de los mensajes secretos de Fátima, de los que os hablaré más adelante. Es necesario también que os aclare que, como os decía antes, esas miles de personas que estaban en torno a los videntes no veían la aparición, solo Lucía y sus primos. La cuarta aparición tuvo lugar el 19 de agosto. No se produjo el día 13 porque el administrador del concejo de Vilanova Ourem, donde estaba Fátima, Arturo de Oliveira Santos, encerró a los niños en un calabozo municipal. Aquel fenómeno, la gran cantidad de gente que iba en busca de los niños, todo aquello a las autoridades tanto políticas como religiosas de esta zona de Portugal sentían que se les estaba yendo de las manos. Según cuentan, parece ser que incluso amenazaron a los niños con meterlos en un caldero de aceite hirviendo si no decían la verdad, pero ellos se mantuvieron firmes en el relato. Los niños entonces no estuvieron el día 13 de agosto de 1917 en Cova de Iría, pero las miles de personas que allí estaban congregadas esperando la manifestación del fenómeno aseguraron en su momento haber visto extrañas luces y resplandores junto a la encina de la aparición y que escucharon misteriosas explosiones, enigmáticos sonidos. El día 15 de agosto, los menores estaban de vuelta en Fátima y el 19 de agosto, estando los pastorcitos, los videntes, en un enclave conocido como Baliños, la señora se les manifiesta y les vuelve a recordar la promesa de hacer obrar un milagro multitudinario el 13 de octubre. Les comunica además que ese día llegará acompañada de San José, el Niño Jesús, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de los Dolores. Haciendo un inciso, siempre me ha parecido realmente impactante esta afirmación supuestamente en boca de esta entidad según Lucía. Cada advocación mariana es una representación que alude a la misma persona, la Virgen María. Por eso es llamativo que esa señora, según Lucía, hable de vírgenes como de diferentes personas cuando son la misma. Desde mi punto de vista, estas líneas constituyen una de las partes del relato de Lucía donde más se aprecia su ingenuidad infantil y quizá incluso una manipulación del mensaje y de la aparición. Continuando con el relato, según manifestó Lucía, la señora dijo que con el dinero que la gente estaba dejando como ofrenda debían hacerse 2 andas, 2 estructuras, 2 palos de madera para que la llevasen ellos 3, los 3 videntes y otros niños, a la imagen principal en procesión. Y antes de desaparecer les pidió que siguieran realizando sacrificios por los pecadores, porque muchas almas, dijo supuestamente la señora, van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Y hablemos de una parte que se suele quedar en el olvido cuando se alude a Fátima y que es muy importante, la cuestión de los sacrificios. Lucía cuenta en sus memorias pasajes realmente impactantes y poco divulgados. Dice, por ejemplo, pasados algunos días, íbamos con las ovejas por un camino donde encontré un trozo de cuerda de carro. La agarré y jugando la até a uno de mis brazos. No tardé en notar que la cuerda me lastimaba. Dije entonces a mis primos, oíd, esto hace daño. Podíamos atarla a la cintura y ofrecer a Dios este sacrificio. Las pobres criaturas aceptaron mi idea y tratamos enseguida de dividirla para los 3. Las aristas de una piedra a la que pegábamos con otra fue nuestra navaja. Fuese por el grosor o aspereza de la cuerda, fuese porque a veces la apretábamos mucho, este instrumento nos hacía a veces sufrir horriblemente. Jacinta dejaba en ocasiones caer algunas lágrimas debido al daño que le causaba.
Yo le decía entonces que se la quitase, pero ella me respondía: no, quiero ofrecer este sacrificio a nuestro Señor en reparación y por la conversión de los pecadores. Y esto no es todo. Amigos, además de practicar esta tortura, idearon otras que también les hicieran sentir mucho dolor. Lucía cuenta en las memorias que un día Jacinta agarró sin querer una ortiga, una planta pues que pica, que da mucha comezón, y con ella se produjo un gran picor. Al sentir el dolor, todavía la apretó más con las manos y le dijo a Lucía y a su hermano Francisco: mirad, otra cosa con la que nos podemos mortificar. Y dice Lucía: desde entonces quedamos con la costumbre de darnos de vez en cuando con las ortigas un golpe en las piernas para ofrecer a Dios también aquel sacrificio. Igualmente, tomaron la costumbre de entregar su comida a gente pobre. Así, en pleno verano, con altísimas temperaturas y casi todos los días expuestos al sol, porque estaban cuidando los rebaños, los 3 pastorcitos apenas ingerían nada de comida ni agua. Yo me pregunto, ¿pudieron todas estas mortificaciones influir en sus visiones? Sea como fuere, llegó el 13 de septiembre y en Cova de Iría se habían congregado unas 30.000 personas a la espera de la aparición de la señora. Tras el surgimiento de ese misterioso relámpago, precursor de la llegada de la señora, la vieron los niños sobre la encina y les recomendó que no durmieran con la cuerda con la que se mortificaban. Lucía afirma que dijo: Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Ponéosla solamente durante el día. En el transcurso de esta aparición fue cuando la señora expuso también que una parte del dinero que la gente estaba dando tenía que ponerse para la imagen de la Virgen del Rosario y otra parte para construir una capilla. Ante las preguntas de Lucía sobre algunas personas enfermas, la señora manifestó que a algunos los curaría y a otros no, porque, en palabras de ella, según Lucía, nuestro Señor no se fía de ellos. La sexta aparición, la más ansiada por los fieles de la época, porque la señora había prometido obrar un milagro multitudinario, tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Era mediodía y en Cova de Iría había una lluvia torrencial. Tras el famoso relámpago, vieron de nuevo a la señora, que le dijo a Lucía: «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor». Y por fin se presenta la señora, dijo: «Que soy Nuestra Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados volverán pronto a sus casas». Esa señora también pide que la gente se arrepienta de sus pecados. Al parecer, después de la breve conversación, abrió las manos y la señora se elevó, proyectando luz que emanaba de sí misma. Y a pesar de que llovía mucho, en unos minutos esa cortina de agua desaparece. Las nubes se apartaron y se produjo el denominado milagro del sol. Los 70.000 testigos congregados en Cova de Iría vieron una especie de globo luminoso que lanzaba rayos de luz multicolores, que realizaba extraños movimientos, aproximándose incluso a pocos metros del suelo. El fenómeno duró unos 10 minutos y fue observado en un radio de unos 40 kilómetros a la redonda. Entre los miles de personas, de testigos que allí estaban, que pudieron observar este fenómeno, había tanto creyentes como ateos. Y en palabras de uno de aquellos testigos, el ingeniero agrónomo Mario Godiño, observaron un disco magnético de cristal sin pulir, iluminado desde atrás, irisado en la periferia y que mantenía un movimiento rotatorio. El 13 de octubre se produjeron, según Joaquín Fernández y Fina de Armada, los historiadores portugueses, un conjunto de fenómenos físicos exteriores a los testigos, exteriores a las 70.000 personas que se encontraban allí, muchos de los cuales fue posible recoger en la época, testigos de primera mano.
Ellos, Joaquín y Fina, hicieron una recopilación de testimonios de una veintena de testigos que les dieron su testimonio de primera mano, que les dijeron el lugar exacto en el que se encontraban cuando sintieron esa sensación de calor, de que se secaba la ropa, de sonidos en la cabeza. También hubo personas que sufrieron efectos fisiológicos. Algunas se sintieron curadas de manera instantánea. Además, los investigadores Joaquín Fernández y Fina de Armada estudiaron la trayectoria de ese objeto que imitaba al Sol, pero que no era el Sol. Por lo tanto, dicen ellos, tenemos un conjunto de datos objetivos que va mucho más allá de los testigos y de su subjetividad. Además de los fenómenos ya citados, entre los que destacan esas curaciones extraordinarias y el secado de la ropa de los allí presentes en cuestión de segundos, se habla también en el Día del Milagro del Sol, el 13 de octubre de 1917 en Fátima, de que hubo personas que vieron caer una especie de copos de nieve o pétalos de flores que cuando iban a tocar el suelo desaparecían. Este fenómeno es conocido como cabellos de ángel o hilos de la Virgen. Se ha manifestado igualmente en el contexto tanto de apariciones marianas como incluso en avistamientos ovni. El 13 de octubre de 1917, tanto creyentes como ateos pudieron ser testigos de la aparición de ese objeto que ocupó titulares de periódicos de la época y que ni siquiera los más críticos con el caso Fátima niegan este día que indudablemente algo inexplicable ocurrió en Cova de Iría, en Fátima. Por último, no podemos dejar de señalar que todas las personas que estuvieron presentes durante las apariciones no pudieron ver a la señora, pero sí describir efectos como escuchar un extraño zumbido de abejas, que es una descripción común, igualmente en testigos de objetos voladores no identificados, personas que observaron extrañas nubes luminosas y, sobre todo, ser conscientes los testigos de que Lucía parecía ajena completamente a la realidad durante las apariciones. Algunos testigos aseguraban que incluso parecía transfigurarse. En palabras de los testigos de la época, el rostro de la niña se embellecía, se ruborizaba, sus labios se hacían más delgados. Lucía, según los interrogatorios a los que fue sometida, no recordaba algunas de las cosas que decía durante las apariciones, como si se encontrara en alguna especie de éxtasis o arrobamiento místico. Parecía perder la noción del espacio-tiempo cuando surgía esa columna de luz troncocónica que ellos describían como el relámpago que anunciaba que la señora estaba a punto de aparecer. Y con respecto a esta luz, Lucía escribió las siguientes palabras: los relámpagos tampoco eran propiamente relámpagos, sino el reflejo de una luz que se aproximaba. Por ver esta luz es por lo que decíamos a veces que veíamos venir a Nuestra Señora, pero a Nuestra Señora propiamente solo la distinguíamos en esa luz cuando ya estaba sobre la encina. El no sabernos explicar o el querer evitar preguntas fue lo que dio lugar a que algunas veces dijéramos que la veíamos venir y otras que no. Cuando decíamos que la veíamos venir, nos referíamos a que veíamos aproximarse esa luz que al final era ella. Y cuando decíamos que no la veíamos venir, nos referíamos a que a Nuestra Señora solo la veíamos propiamente cuando estaba ya sobre la encina. Al parecer, Jacinta habría tenido visiones de la señora en otras ocasiones. Lucía escribe en sus memorias: Jacinta, cuando fue a los hospitales de Vilanova de Urem y de Lisboa, sabía que no iba para sanar, sino para sufrir. Mucho antes de que nadie hablase de su ingreso en el hospital de Vilanova de Urem, ella me dijo un día: Nuestra Señora quiere que yo vaya a 2 hospitales, pero no es para curarme, es para sufrir más por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Las palabras exactas de Nuestra Señora en estas apariciones a ella sola no las sé, porque nunca las pregunté. Me limitaba a escuchar solo estas frases sueltas que ella me decía. Son muchos los fenómenos, los pasajes interesantes que rodean las apariciones de Fátima y que sería
imposible prácticamente de reflejar en unos minutos. Francisco murió el 4 de abril de 1919 y Jacinta murió el 20 de febrero de 1920. El 12 de septiembre de 1935, varios años después, cuando trasladaron los restos de Jacinta desde Vilanova de Urem a Fátima, al abrir el ataúd comprobaron que el cuerpo de Jacinta estaba incorruptible, incorrupto. A Jacinta se le atribuyen distintas visiones de la Virgen, profecías, porque la señora le habría comunicado el día y la hora de su muerte, curaciones milagrosas y hasta bilocaciones. La temprana desaparición de los dos niños videntes, Jacinta y Francisco, impidió que conociéramos en profundidad más detalles de cómo vivieron ellos la aparición de la señora. Yo he estado en Fátima en varias ocasiones investigando, incluso estuve presente en la canonización de estos niños, Jacinta y Francisco Marto, por parte del Papa Francisco en Fátima el 13 de mayo de 2017. En este video estoy poniendo de manifiesto la descripción original que hacen los videntes de la señora que se apareció en Fátima. Según esa descripción, se parece más a una extraterrestre que a la identidad clásica de María que la Iglesia nos ha mostrado desde hace milenios. Esta amplia descripción que hemos realizado del supuesto milagro del sol deja claro que el 13 de octubre de 1917 no fue el sol el que danzó en Fátima, sino un objeto volador no identificado que ha sido considerado como la aparición mariana más importante del siglo XX. Y si todo esto fuera poco y no demostrara ya que no existe distinción entre lo religioso y lo paranormal, tengo todavía que contaros más detalles impactantes, como una entidad que se interpretó como un ángel que se apareció un año antes a los niños para prepararles con el encuentro con la señora, y también incluso, por supuesto, lo que más estáis esperando, los 3 secretos de Fátima. Vamos a seguir profundizando en los misterios de la Virgen de Fátima y vayamos ahora precisamente con la polémica de los secretos. Los secretos que al parecer esta entidad compartió con la principal vidente, Lucía dos Santos, una información profética sobre las guerras y sobre el fin de los tiempos. Uno de los detalles que casi nadie conoce sobre la aparición de la Virgen de Fátima es que no fue el primer contacto, como os decía, de tipo paranormal de los 3 videntes, Jacinta, Francisco y Lucía. Según ellos mismos confesaron, un año antes del inicio de todo, de 1917, en 1916 fueron preparados por una misteriosa entidad para ver las apariciones de la señora. En sus memorias, escritas bastante tiempo después de los hechos que se narran, Lucía habla de un ángel. Cuando tenía 7 años, según ella afirma, le encargaron cuidar el rebaño de su familia. En 1915, y en compañía de otras niñas, la vidente explica que un día, al llegar al mediodía, dice ella, comimos nuestra merienda y después invité a mis compañeras a que rezasen conmigo el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Apenas habíamos comenzado cuando, delante de nuestros ojos, vimos como suspendida en el aire, sobre el arbolado, una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparente. Continuamos nuestro rezo, siempre con los ojos fijos en dicha figura que, en cuanto terminamos, desapareció. Lucía continúa explicando en sus memorias que ante el interrogatorio que le hizo su familia, dijo que lo que había visto parecía una persona envuelta en una sábana y que no se le veían ojos ni manos. En 1916, Jacinta y Francisco empiezan a guardar rebaños, como Lucía. Ahí es cuando empieza a forjarse la amistad entre los 3, porque pasaban todo el día juntos. Este año, un día que estaban en el campo trabajando, Lucía habla de una nueva aparición del ángel. Dice: hacía poco tiempo que jugábamos
cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que desde el olivar se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve. El sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo». Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Después, levantándose, dijo: «Rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Lucía afirma que las palabras de esta entidad se grabaron de tal forma en nuestras mentes que pasaban muchas horas repitiéndolas. La vidente mariana asegura igualmente en sus memorias que tiempo después este ángel se les volvió a aparecer, en esta ocasión junto a un pozo. De repente vimos junto a nosotros la misma figura o ángel, como me parece que era, y dijo: «¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios». Lucía añade que el ángel, al preguntar ellos qué tipo de sacrificios tenían que hacer, respondió: «En todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Lucía dos Santos narra otra aparición del ángel en un olivar llamado Pregueira, donde estaban rezando la oración que aquella entidad les enseñó. En eso estaban cuando, dice Lucía, vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendida una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir 3 veces: «Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores». Lucía sigue explicando que el ángel les administró la primera comunión. Fue la tercera y última aparición de esta misteriosa entidad. A algunos expertos les parece llamativo que Lucía hablara de este ángel tanto tiempo después, porque no lo dijo al momento de las apariciones de Fátima, tal y como afirman Joaquín Fernández y Fina Darmada en la obra El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Es importante recordar, según ellos, que Lucía escribió con sus propias manos sus diálogos con la Señora del Cielo en 1922 y en ningún lugar menciona al ángel. En 1924 fue sometida a un interrogatorio oficial muy riguroso por parte de la Iglesia y durante ese interrogatorio también omitió la referencia al ángel. En 1982 apareció un libro de notas
del sacerdote José Ferreira, director del periódico O Mensageiro, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Lucía en 1917, publicándose ese artículo en prensa portuguesa el 15 de noviembre de 1917. Y aquí este investigador eclesiástico le hace la siguiente pregunta: ¿qué hicieron después de ver a la señora? Y ella dijo: ellos vinieron aunque ella no se lo contó a nadie. Ella había visto algo el otro año, se lo contó a su madre y ella la regañó. Primera referencia al ángel. Lucía dos Santos afirmaba que había visto al ángel en compañía de Francisco y Jacinta, pero previamente también, en 1915, junto a otras personas, a otros niños como João Marto, Manuel Pereira Carballo, Teresa de Jesús Matías, Rosa Matías o María Justino. Los dos primeros afirmaron que no pudieron ver a la entidad. Teresa de Jesús Matías, en una carta que su esposo envió a Manuel Eladio Laxe, autor del libro Las dos caras de Fátima, afirmaba que lo que vieron era en una enorme encina como que caían piedras. María Justino falleció antes de que nadie pudiera preguntarle por este tema. Y también hay que añadir el testimonio de Carolina Carreira, quien afirmó haber visto en compañía de otra niña y también en la zona de Cova de Iría, encima de una encina, a un ser de pequeña estatura, cabello rubio y de gran belleza. De hecho, la familia de Carolina pidió a Lucía que preguntara a la señora si se le había aparecido a alguien más en Cova de Iría, y la señora contestó que no había sido ella sino un ángel. Sea como fuere, lo cierto es que este ángel se ha hecho tan famoso que se trata de otro de los atractivos religiosos de Fátima. Cuando he estado de visita junto a mi esposo Johanan, hemos estado en Loca do Cabeço, donde tuvo lugar la última aparición del ángel. Nos impresionó ver la cantidad de personas que había alrededor de unas rocas donde se alza la representación del ángel y de los tres pastores videntes rezando a sus pies. Las personas recitan el rosario en este lugar y ahí me di cuenta de que esta entidad, el ángel, se ha convertido con el paso del tiempo en otra imagen muy venerada en Fátima. Aquel día también estuvimos, el día que visitamos Loca do Cabeço, también estuvimos en Ajustrel, donde tuvimos la oportunidad de visitar la casa de Jacinta y Francisco. En este enclave murió Francisco en 1919, incluso pudimos ver la cama en la que el tercer vidente de Fátima falleció. Y además de las apariciones del ángel, hoy también os quiero hablar de otro aspecto muy olvidado de estas apariciones, los espiritistas que predijeron la llegada de la Virgen de Fátima, que es un dato realmente fascinante, y es que pocos saben que las apariciones de Fátima fueron noticia antes de que sucedieran. Según la exhaustiva investigación que realizaron Joaquín Fernández y Fina Darmada, al menos 4 de los periódicos más importantes de Portugal reflejaron unos misteriosos anuncios que decían que algo iba a ocurrir el 13 de mayo de 1917. Se trataba, según el estudio de estos autores, del trabajo de 2 grupos de psíquicos de Lisboa y Oporto que, en el transcurso de sus sesiones de espiritismo, habían recibido la información de que un hecho de importancia histórica sucedería ese día 13 de mayo de 1917. Estos colectivos quedaron tan impresionados por el mensaje que decidieron dejar constancia previa en los periódicos con el fin de probar más tarde la veracidad de sus sesiones. En El secreto de Fátima, el libro de Joaquín Fernández y Fina Darmada, narran ellos aquella sesión espiritista del 7 de febrero de 1917 en Lisboa, donde estuvo presente un médium conocido en la época que se llamaba Carlos Calderón. El mensaje en cuestión se había recibido a través del método de la escritura automática y decía lo siguiente: no os compete ser jueces,
A aquel que os ha de juzgar a vosotros no le gustarían vuestros prejuicios. Tened fe y sed pacientes. No es nuestra costumbre predecir el futuro. Los arcanos del futuro son impenetrables, aunque en ocasiones Dios permite que se desplace ligeramente una esquina del velo que lo cubre. Tened confianza en nuestra profecía. El día 13 de mayo será un día de gran gozo para los buenos espíritus de todo el mundo. Tened fe y sed buenos. Ego sum charitas, yo soy amor. Siempre tendréis a vuestros amigos a vuestro lado, los cuales guiarán vuestros pasos y os ayudarán en vuestro trabajo. Ego sum charitas, la brillante luz de la estrella de la mañana iluminará el camino. El mensaje lo firma una supuesta entidad que se denomina a sí misma como Estela Matutina. Dato muy curioso si tenemos en cuenta incluso que uno de los nombres con los que se conoce a la Virgen María, incluso en las letanías, también es Estrella de la Mañana. El grupo de espiritistas conservó el texto y decidieron publicar un anuncio en el Diario de Noticias. Así, en la edición del 10 de marzo de 1917 de este periódico portugués, encontramos un anuncio cuyo titular es 135917, la fecha 13 de mayo de 1917, y el siguiente texto: no olvidéis el día feliz en que terminará nuestro martirio, la guerra que nos hacen terminará. Con respecto a las comunicaciones recibidas en Oporto, los periódicos Jornal de Noticias, Liberdade o también O Primero de Janeiro publicaron precisamente el día 13 de mayo de 1917 un mensaje que había sido recibido 2 días antes. En palabras de Joaquín Fernández y Fina da Armada, estaba firmado por un psíquico llamado Antonio, residente en Oporto. La esencia de la predicción era: el día 13 de este mes sucederá un evento relacionado con la guerra que impresionará enormemente a toda la gente. Tanto impactó el anuncio, ya en su momento, que un conocido periodista del momento, Guedes de Oliveira, escribió en profundidad sobre este anuncio, dedicándole un artículo extenso y un hueco en la primera página de su periódico. Guedes de Oliveira ignoraba que estaba siendo el primer periodista que escribía sobre uno de los asuntos más fascinantes de la historia. Y ahora sí, os voy a hablar del tema más polémico de Fátima, los 3 secretos que supuestamente entregó la Virgen. Creo que si Fátima ha cobrado las dimensiones que tiene hoy día, ha sido en gran parte por estos secretos. Al parecer, fue el 13 de junio de 1917, durante la segunda aparición, cuando la señora les cuenta un secreto que les prohíbe revelar. Las 2 primeras partes del secreto fueron redactadas por Lucía en 1941. Hablaba de la visión del infierno que tuvieron los pastores y de la predicción del fin de la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique y el comunismo. La aparición pedía, igualmente, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Aunque hay disparidad de opiniones, podríamos decir que este secreto revelado en junio se circunscribía al anuncio de la muerte prematura de Jacinta y Francisco y a la devoción al Inmaculado Corazón de María a través de la visión que tuvieron de un corazón rodeado de espinas. En cuanto a la visión del infierno, Lucía escribió: al decir estas palabras, abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo que esparcían me pareció que penetraba en la tierra. Vimos como un mar de fuego y sumergidos en él a los demonios y a las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, en forma humana, que flotaban en el incendio, lanzadas por las llamas o que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que por todas partes se esparcían, como acontece con las chispas y centellas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios
se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones hechos brasas. Tras aquella visión, al parecer la señora les dijo: «Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, quiere Dios establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Para impedirlo, vengo a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mi petición, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, propagará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán destruidas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y se concederá al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la fe. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco, si podéis decírselo». En resumen, este sería el contenido de las primeras partes del mensaje. Como hemos indicado, fueron escritas por Lucía en 1941, después de una visión que, según ella, tuvo lugar en diciembre de 1927 en el convento de Tui, en Pontevedra. Allí vivía ella. Escuchó, según ella, estas palabras por boca de Jesús: «Hija mía, escribe lo que te piden», y todo lo que te reveló la Santísima Virgen en la aparición en que habló de esta devoción. Escríbelo también. En cuanto al resto del secreto, continúa en silencio. También hay un dato muy curioso. Lucía confesó en 1946 que comunicó esta visión a su confesor, quien le ordenó que escribiese el secreto, pero la tercera parte no. Poco después, según Lucía, tuvo otro confesor que le ordenó quemar lo que había redactado y escribirlo de nuevo. ¿Por qué habrían ordenado una cosa así? ¿Qué había escrito Lucía para que tuviese que ser quemado? En cuanto a ese nuevo documento que escribió la vidente Mariana, se desconoce a la fecha su paradero. También es importante señalar que aunque los mensajes están considerados como proféticos, se trata de un asunto que no se puede demostrar, porque fueron dados a conocer mucho tiempo después. No diríamos lo mismo si estos mensajes hubieran sido expuestos en 1917. Y si me lo permiten, a modo de reflexión personal, me cuesta pensar que si la Virgen se apareció para denunciar lo que ocurría en Rusia, en un siglo tan cruento como el XX, ignorara otros temas tan graves como el nazismo o más tarde las bombas nucleares, entre otros horrores que asolaron el mundo en estas fechas. Y con respecto al tercer secreto, en 1943 Lucía enferma gravemente, motivo por el que el obispo de Leiria le ordenó escribir la otra parte, la última parte del secreto. Pero Lucía no quería hacerlo y finalmente accede a ello el 3 de enero de 1944. El día 9 de enero de 1944 envió una carta al obispo comunicándole que la orden estaba cumplida. El secreto fue remitido al obispo y al parecer este nunca lo leyó. Permaneció en un sobre sellado en manos de este obispado portugués durante 14 años, hasta que finalmente es enviado al Vaticano. El secreto no podía ser revelado, según indicaciones de Lucía, antes de 1960, pero el Papa Juan XXIII leyó el contenido del secreto y aseguran que exclamó: «Yo no quiero ser profeta de calamidades», motivo por el que el secreto continuó oculto, el tercer secreto de Fátima, hasta mayo del año 2000. Fue el Papa Juan Pablo II quien decidió revelar ese secreto a raíz de un hecho que marcó su vida, el atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 13 de mayo de 1981,
precisamente el día en el que se celebra la Virgen de Fátima, un atentado perpetrado por el terrorista turco Ali Akka, quien disparó al pontífice, poniendo en grave peligro su vida. El autor de los disparos pudo ser detenido gracias a una monja que además se llamaba Lucía. Durante el juicio, Ali Akka hizo un comentario que puso en alerta a todos los católicos. Dijo: "El atentado está vinculado con el secreto de Fátima", y tiempo después diría que él se sintió como instrumento de un plan que le sobrepasaba, como el ejecutor de una profecía. El Papa Juan Pablo II, quien visitó a Ali Akka en prisión y quien pudo hablar con este turco de la relación del atentado con Fátima, siempre pensó que la Virgen de Fátima había desviado la trayectoria de la bala para salvar su vida. Tanto es así que cuando se recuperó de sus lesiones, fue a Fátima a dar gracias a la Virgen y ofreció una de las balas disparadas por Ali Akka, una bala que actualmente se encuentra incrustada en una de las coronas más importantes de la Virgen de Fátima. Esa corona se puede ver en el museo que hay dentro del propio santuario. Al parecer, durante la estancia de Juan Pablo II en el hospital, tras el atentado, él pide que le lleven el tercer secreto. Durante la ceremonia de beatificación de Francisco y Jacinta, que tuvo lugar el 13 de mayo del año 2000 en Fátima, y en presencia tanto de Juan Pablo II como de Lucía, el cardenal Angelo Sodano, por aquel entonces secretario de Estado Vaticano, reveló el tercer secreto que Lucía escribió. Es el que os leo a continuación. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subieron una escabrosa montaña, en cuya cima había una gran cruz de troncos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo muriendo uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas, seglares, caballeros, señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en la mano, en los cuales se recogían la sangre de los mártires y se regaban con ella las almas. Para Juan Pablo II, este mensaje del tercer secreto de Fátima aludía a su intento de asesinato en 1981, un mensaje que, como se observa, no se trata de palabritas que decía Lucía, sino de una visión, pero lejos de servir para cerrar el capítulo de una aparición mariana marcada por los horrores del siglo XX y por el mesianismo propio de aquellos días, la revelación de estas palabras avivó la polémica. Para algunos, el contenido del mensaje es falso y el secreto aún permanecería oculto. Estas opiniones contradictorias siguen de plena actualidad hoy día. Es más, hace no tanto tiempo me llegó una información que circula
en algunos sectores católicos. Según dicen estos rumores, que me llegaron además a través de una fuente directa de la Iglesia, al parecer existirían unas cartas escritas por Lucía a Juan Pablo II, donde esta vidente mariana habla de señales relacionadas con el fin de los tiempos, unas señales que ya habrían comenzado a manifestarse y que algunos pugnan por hacer públicas a través de la divulgación de estos escritos secretos de Lucía. Hay quien considera incluso que el tercer secreto de Fátima no se ha cumplido y que tendríamos que esperar en los próximos años un escenario apocalíptico en suelo europeo, una guerra terrible en la que el Papa sea atacado y desaparecido. La conspiración sobre el asunto de Fátima sigue vigente. A la fecha hay personas que opinan incluso que existen dos hermanas Lucía. Dicha historia la sacó a la luz la periodista estadounidense Marian Teres Horvath, con diferentes fotografías oficiales de la hermana Lucía, tanto de mediana edad como ya mayor. Esta investigadora comparó la forma de las cejas, de la nariz y la boca, incluso los dientes, y llegó a la conclusión de que eran dos personas diferentes. Su teoría corrió como la pólvora en los sitios religiosos católicos y muchos coincidieron en que los labios carnosos de la hermana Lucía de mediana edad poco tenían que ver con la hermana Lucía anciana, con unos labios mucho más finos. También encuentran diferencias notables en los dientes, en la barbilla y más allá de lo físico, incluso en la actitud. Antes de 1960, una hermana Lucía tímida y retraída, y después de 1960, una Lucía siempre sonriente y cercana a los diferentes personajes de la Iglesia que se acercaban a ella. En palabras de la autora de esta investigación, Marian Teres Horvath, la mayor dificultad de todo este problema es que la hermana Lucía dijo una cosa hasta 1960 y luego la cambió años después. ¿Cuál podría ser la razón de esto? Si nuestro Señor y Nuestra Señora continuaron apareciéndose a ella, ¿por qué no ha dicho nada sobre el Vaticano II y las llamadas reformas que surgieron después de este concilio? ¿Por qué no ha dicho nada de las novedades litúrgicas y de la pérdida de vocaciones religiosas? Por el contrario, la hermana Lucía de después de 1960 parece completamente adaptada a estas novedades. Si ella expresó tan grave preocupación acerca de la importancia de que el tercer secreto se revelara en 1960, ¿por qué estuvo en silencio sobre el tema otros 40 años, en contradicción con lo que había dicho anteriormente? ¿Cómo iba a confirmar el supuesto secreto que fue revelado por el Vaticano en el 2000, junto con una interpretación oficial por parte del entonces cardenal Ratzinger y del arzobispo Bertone, quien declaró entonces el episodio de Fátima como cerrado, como pasado? Estas y muchas otras preguntas podrían explicarse por el hecho de que había una hermana Lucía antes de 1960 y otra después. He señalado las diferencias no solo entre las caras de la hermana Lucía I y de la hermana Lucía II, sino también en su espíritu y actitudes. Les presento a mis lectores con la honesta preocupación para exponer la verdad, para que los católicos puedan juzgar si están siendo engañados o no. En cuanto a este asunto de Fátima y la manipulación, es importante también señalar que muy cerca de Cova de Iría hubo otras apariciones interesantes, quizá totalmente ligadas al fenómeno de Fátima, pero que la Iglesia rechazó y no tomó en cuenta. Ya hemos visto, por ejemplo, que antes de la aparición de la Señora del Cielo en 1917, los niños vieron un personaje, un ángel, en 1916, personaje que no solo vieron los 3 videntes de Fátima, sino también otros niños de la zona. Y algo parecido sucedió a pocos kilómetros de Fátima, en Ladeira do Pinheiro, una aparición que la Iglesia rechazó totalmente y que también he tenido la oportunidad de visitar e investigar.
En los años 60, en esta zona de Portugal, vivía una mujer llamada María Concepción Méndez Horta, quien aseguraba ser una mística, una vidente capaz de hablar con Dios, con la Virgen y con diversos santos desde muy pequeña. María Concepción aseguraba haber sido sanada de un problema grave a través de estas apariciones que ella veía cerca de árboles, como era el caso de Fátima. La historia de María Concepción se fue extendiendo y llegó a ser conocida como la Santa de Ladeira do Pinheiro. Hasta tal punto llegó la situación y el fervor popular de la gente hacia esta mujer que creían que era capaz de obrar milagros, que como los videntes de Fátima, también fue detenida y arrestada. También intervino la Iglesia Católica, quien decidió excomulgarla. La excomunión llegó por el deseo de la supuesta santa de crear un santuario de sus apariciones, y este santuario estaba o quería estar a muy pocos kilómetros del de Fátima, y eran cientos de personas las que llegaban a visitar a esta santa, una mujer que presentaba supuestamente fenómenos místicos, como haber pasado 40 días con un milagro eucarístico, con una hostia sobrenatural en la boca sin comer ni dormir. Incluso decía haber recibido estigmas de la pasión, así como una herida en forma de cruz en su cabeza. Debido muy posiblemente a la popularidad de esta señora, otra facción de la Iglesia sí se interesó por la aparición, la Iglesia Ortodoxa, que a partir de los años 70 se hizo cargo del culto a la Santa de Ladeira do Pinheiro. En 2003, precisamente en el año que fallece esta vidente, esta supuesta vidente, sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Portuguesa anuncia la disociación, que se separan del santuario de la Santa de Ladeira debido a, según ellos, actos de herejía y fomento de desorden verificados en ese lugar de culto. La organización consideró a María Concepción como una especie de contrapoder que no aceptaba ninguna regla y que superaba todos los límites, y que iba en contra de normas ortodoxas como no usar imágenes religiosas, es decir, estatuas de santos. Aunque hoy día casi está olvidado, en su momento el santuario de Ladeira do Pinheiro era un lugar multitudinario donde llegaban cientos de personas, caminaban de rodillas, había milagros del sol, supuestamente se producían curaciones extraordinarias. Entonces, la existencia de este fenómeno múltiple de apariciones en la misma zona de Portugal demuestra quizá que Fátima es un asunto mucho más grande de lo que nos han contado. Incluso existe un vínculo innegable con Garabandal. Al igual que en el caso de Fátima, la Virgen que se aparece es la Virgen del Rosario, y el mensaje en Garabandal es muy similar al de Fátima. Para muchos, Garabandal es la continuidad de Fátima, una aparición más de la misma entidad, de la misma señora. Tenéis aquí en Noche de Lluvia Podcast un episodio completo dedicado a Garabandal. Y la Virgen de Fátima sigue estando de actualidad y parece que sigue apareciéndose en nuestro tiempo. La gente cree verla en videos virales de TikTok e incluso aseguran que se sigue apareciendo a monjes católicos que en estado de contemplación reciben nuevos mensajes de esta entidad. Un ejemplo muy fuerte sucedió en el verano del 2023, cuando a través del programa Insólita Experiencia de Johanan Díaz Vargas, el contactado mariano de Argentina, Rodolfo López, aseguró que había tenido acceso a la información recibida por un monje de clausura de Grecia que, estando en éxtasis, había recibido un mensaje de la Virgen de Fátima en el que se aseguraba que en los primeros días de octubre de 2023 iniciaría el principio del fin. Esta información se divulgó en el verano de 2023, cuando nadie podía imaginar que precisamente en los primeros días de octubre se desató la actual guerra entre Israel y Palestina. Por lo tanto, tenemos que estar atentos.
Tendremos que esperar quizá todavía un poco más de tiempo para saber si hay más información sobre estos sucesos de Fátima que, aunque tuvieron lugar en 1917, todavía proyectan su influencia sobre los católicos del siglo XXI. Una de las pocas conclusiones a las que he llegado tras años de investigación del misterio es que absolutamente todos los enigmas que nos rodean tienen un mismo origen. Sé que la mayoría de los investigadores separan paranormal, religioso y ufológico, pero yo estoy convencida de que todo proviene de una inteligencia que desconocemos, que se muestra ante nosotros con diferentes disfraces, dependiendo de la época y las creencias de los testigos, y estoy convencida de que se oculta y no muestra su verdadera cara. Fátima es la culminación de todo eso, la aparición mariana más impresionante de la historia reciente. Fátima es el altar del mundo. Y en Fátima, a nivel personal, me han ocurrido dos anécdotas importantes en mi vida. Os la comparto. En primer lugar, la respuesta a esa pregunta que yo llevaba años haciéndome. ¿Por qué toda aparición mariana pide un lugar de culto, la construcción de una ermita? Yo me hacía esta pregunta y creo haber recibido la respuesta una noche paseando con mi esposo Johanan en Fátima. Estábamos paseando por los alrededores de Fátima y de repente los dos empezamos a notar una especie de presión en el pecho. Ni Johanan ni yo somos especialmente sensitivos, somos periodistas y teníamos ese aceleramiento del corazón, esa sensación de palpitación y no sabíamos por qué y decidimos acercarnos al santuario. Y cuando traspasamos los muros del santuario, nos encontramos con ese mar de luces, de veladoras, de cientos de personas rezando al unísono el rosario. Y nuestra palpitación iba a más. Y yo miré a Johanan como en un instante de revelación y le dije, creo que ahora acabo de descubrir por qué el lugar de culto, porque en este lugar con características especiales, con naturaleza, con presencia de aguas subterráneas, con energía telúrica, cuando se hace un templo y los humanos se ponen juntos a rezar, se forma una energía que estamos sintiendo en nuestro interior y quién sabe por qué o para qué le sirve a esa aparición. Y la segunda anécdota que me ocurrió en Fátima la viví el año pasado, durante un viaje que hicimos con la insólita experiencia y volívolo a conocer lugares de poder de Europa e incluyó una visita a Fátima. Fue un viaje que yo lo estaba pasando muy mal porque en el autobús venían dos señoras que no pertenecían a nuestro grupo, pero que la empresa mayorista que nos daba el servicio había incluido en nuestro camión. Y estas señoras estaban muy ofendidas por las charlas que yo daba en el autobús. Eran unas señoras supuestamente muy religiosas, que estaban siempre rezando, pero que a mí me hicieron la vida imposible. No querían que yo hablara en el camión a mi grupo y que les fuera explicando datos durante el viaje, hasta el punto que amenazaron al guía que si yo seguía hablando, pues iban a formar un problema grandísimo. Directamente me llegaron a amenazar a mí. Cuando yo me ponía a hablar, abrían papitas, hacían ruido para que mi grupo no pudiera escuchar mis explicaciones. De verdad que lo pasé fatal. Me sentí a nivel emocional y profesional pisoteada, ¿no?, por unas personas que supuestamente son muy buenas y rezan mucho. Entonces yo dejé de dar las charlas en el autobús y tenía que darlas en el lobby del hotel en el que parábamos. Y llegó nuestra parada en Fátima. Y dentro del hotel, que el hotel donde nos quedamos, gracias a la gestión de Volívolo, es el mejor hotel de Fátima, un hotel precioso, estaba yo en el lobby con el grupo y en el lobby hay una tienda religiosa católica con artículos de Fátima, atendida por una señora
católica y muy religiosa de Fátima. Y yo en el lobby a mi grupo le di esta charla que hoy os he compartido. Cuando yo terminé de dar mi charla, la señora responsable de la tienda de Fátima vino hacia mí, me entregó un regalo y me abrazó llorando y me dijo: vivo en Fátima, he visto a miles de grupos pasar por este hotel y jamás había visto que alguien les explicase con tal profusión de datos y tal verdad a un grupo la historia de Fátima. Gracias, bendiciones, y esto es un regalo de Fátima para ti. Lloré muchísimo y abracé muchísimo a esa mujer tolerante, especial de Fátima, a la que desde aquí le doy un beso y un abrazo si algún día ve este video, porque para mí fue la respuesta de Fátima y de la Virgen ante ese fenómeno que yo estaba viviendo, ese bullying que unas señoras supuestamente religiosas me estaban haciendo por hablar de los temas que yo hablo. Esos son dos momentos muy especiales de mi vida que he vivido en Fátima y que hoy os he querido compartir. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Nos vemos aquí la próxima semana con más misterio. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he vivido en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.